Bienvenidos al ciclo escolar 2022. Este es el curso de comunicación y lenguaje para tercero básico. Es un gusto poderlos saludar e iniciar este ciclo escolar. Vamos a iniciar de lleno con la mejor de las actitudes, con nuestros temas. El primer tema que vamos a abordar es el lenguaje. Para irlo simplificando, pues les tengo yo acá un pequeño concepto que es el que dice así: facultad que tiene el ser humano para comunicarse con sus semejantes. Es decir, el lenguaje es algo eh, inherente al ser humano, es algo propio al ser humano. El ser humano es un ser vivo capaz de articular ideas, palabras, para formar frases y comunicarlas a sus semejantes. El lenguaje humano es muy efectivo en las relaciones interpersonales en la sociedad. El ser humano, nosotros sabemos, es un ser que ha tenido evolución a lo largo de los años, y de esa misma forma, pues, también su lenguaje. A lo largo de los años, pues, el lenguaje se ha ido modificando, ha ido adquiriendo nuevas palabras, nuevos matices, nuevos conceptos, y es importante que nosotros vayamos conociendo cómo se desarrolla el lenguaje. El ser humano en un inicio tuvo la necesidad de comunicar sus ideas, si bien al principio pues no tenía un lenguaje hablado. Probablemente se comunicaba por medio de gemidos, señales y sonidos que no constituían palabras en sí, pero conforme fue pasando el tiempo, fue evolucionando también ese lenguaje, ¿verdad? Hasta llegar a nuestros días. En cada una de las épocas, el ser humano ha tenido ideas, las cuales ha tenido necesidad de comunicar. Es decir, nosotros en nuestro entorno vemos que constantemente el lenguaje va evolucionando. Hay palabras que se van integrando a nuestro lenguaje con base en nuestras necesidades. Si nosotros pudiéramos retroceder el tiempo 30 o 40 años atrás, probablemente nadie conocería la palabra Internet, la cual hoy día pues, es ampliamente conocida. Pues como ustedes ven ahí, ese es un ejemplo de que el ser humano va integrando palabras al lenguaje conforme va necesitando nombrar ciertos fenómenos. Es así que funciona el lenguaje. Va evolucionando conforme transcurre el tiempo. Nosotros vemos aquí imágenes que nos ayudan a entender mejor esos conceptos. Vamos a analizar también eh, ciertas cuestiones que tienen que ver con el lenguaje hablado, ¿sí? Sabemos que el lenguaje puede ser lenguaje hablado o lenguaje escrito. Nosotros nos vamos a estar enfocando en este tutorial en el lenguaje hablado. Y para el lenguaje hablado tenemos como fundamentos a la fisiología, la gramática y la semántica. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos, cada una de estas disciplinas de forma un poco más extensa. Iniciemos por la fisiología. La fisiología del lenguaje tiene que ver con el sistema de articulación. Yo les estaba diciendo a ustedes que el ser humano tiene la capacidad de articular, de poder combinar sonidos, palabras, para formar frases y comunicar sus ideas. Por ejemplo, alguien podría decir que un loro puede hablar. Un loro no puede hablar. Un loro solo repite palabras que escucha en su entorno, y esas palabras las va repitiendo sin ningún, digamos que sin ninguna relación, sin ningún proceso de entendimiento, porque esos procesos de entendimiento y de asimilación y posterior articulación
son únicamente del ser humano. Para ello vamos a ir viendo un poco acá de el detalle del sistema de articulación. Para nosotros poder expresarnos en nuestro lenguaje necesitamos que nuestros órganos, los componentes de nuestro sistema de articulación, pues estén en plenitud, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, el velo, la cavidad nasal, el paladar, el alvéolo, los labios, los dientes, la punta de la lengua y también las cuerdas vocales, entre otras, se combinan para que nosotros podamos articular, para que nosotros podamos hablar, ¿sí? Eh, es fácil, por ejemplo, darnos cuenta que si algunas de estas partes que yo he citado del sistema de articulación no está en su plenitud o no las tenemos, por decirlo de alguna forma, pues nuestra pronunciación y nuestra comunicación será muy diferente a si las tenemos, por ejemplo. Entonces se darán cuenta que si una persona no tiene a cabalidad sus dientes, pues la pronunciación de ciertos sonidos de nuestro lenguaje serán diferentes a los que nosotros, que por ejemplo si tenemos nuestros dientes completos, haremos en nuestro idioma. Nosotros tendremos un sonido diferente o pronunciaremos de forma diferente las palabras eh, a diferencia, digamos, de una persona que no cuente con sus dientes, ¿verdad? Lo mismo, nosotros podemos notar una persona que sufra de, por ejemplo, paladar hendido o labio leporino, sus órganos en ese caso pues no están en plenitud y pues lógicamente la pronunciación de las palabras, la comunicación por medio del lenguaje hablado, pues representará alguna dificultad para la persona que tenga ese problema. Pues la fisiología se encarga de estudiar esos fenómenos lingüísticos y de, por supuesto, darle una solución. Hay personas que probablemente tengan algún problema con alguno de estos órganos, especialmente se da en la etapa de la infancia. Eh, Se dan problemas de pronunciación de algunas letras, se da dificultad, ¿verdad? Algunos niños no pueden pronunciar ciertas letras, ciertos sonidos, y para ello, pues, reciben cierta terapia, la cual es estudiada por medio de la fisiología del lenguaje, ¿sí? La fisiología, entonces, es algo es una disciplina que está relacionada estrictamente con los órganos que nos ayudan nosotros a articular nuestras ideas y formar mensajes, ¿verdad? Entonces vamos ahora a analizar esta otra parte o esta otra disciplina que es fundamento del lenguaje y es la gramática. Bueno, ¿qué es la gramática? Es un conjunto de normas para hablar y escribir correctamente un idioma o lengua. Y aquí a manera de entender mejor les tengo yo acá esta imagen. Bueno, esto que tenemos acá es un policía, ¿verdad? Es una autoridad. Pues de esa forma, más o menos, funciona la gramática. Es una autoridad. La gramática nos dice a nosotros qué hacer y qué no hacer estrictamente en cuanto al lenguaje. Algo parecido, pues, podría ser con nosotros un policía, ¿verdad? Nos está resguardando de que, o se está cerciorando un policía de que nosotros no hagamos nada malo, ¿verdad? Lo mismo pasa con la gramática. Es la que nos dicta a nosotros qué reglas debemos respetar, cómo las debemos aplicar y nos establece que no podemos transgredir esas reglas, no las podemos ignorar, ¿verdad? Entonces, la gramática es el conjunto de normas para hablar y escribir correctamente nuestro idioma, que es el idioma español. Nos vamos a centrar ahora en la semántica y por cuestiones de contenido de nuestro bimestre nos vamos a estar enfocando en esto y profundizando
en la semántica, que es otro fundamento del lenguaje. La semántica la podemos definir como la ciencia que estudia el significado de las expresiones y palabras. Bueno, nosotros sabemos que hay palabras que dependiendo del contexto pueden tener un significado diferente o un significado parecido o similar. Bueno, de todo ello trata la semántica y los va categorizando en ciertas características. Entonces tenemos acá, por ejemplo, la semántica establece relaciones de similitud entre las palabras, con base siempre en el significado. Bueno, eso es muy importante. La semántica está relacionada con el significado de las palabras. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, esto que me indica que la semántica establece relaciones de similitud entre palabras. Entonces, podemos decir que boda significa lo mismo o tiene el mismo significado o es un significado parecido al de matrimonio. ¿Sí? Entonces, la semántica establece relaciones de similitud. La semántica también, con base en el significado de las palabras, establece relaciones de pertenencia. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá palabras margarita, rosa, tulipán, en el ejemplo 1. Yo lo voy a relacionar, esas tres palabras con base en su significado, margarita, rosa y tulipán, yo las voy a categorizar y las voy a relacionar con el campo semántico flores, ¿sí? Ahí la semántica establece una categoría para esas palabras. Por pertenencia, margarita, rosa y tulipán son flores, ¿sí? Vamos al ejemplo número 2. Si yo tengo las palabras cuadrado, triángulo y círculo, con base en los significados de esas palabras, yo establezco una relación de pertenencia de esas palabras. A esa relación de pertenencia se le llama campo semántico. Y ese campo semántico son figuras geométricas. Cuadrado, triángulo y círculo son figuras geométricas. Vamos al ejemplo número 3. Tengo las palabras índice, pulgar, meñique. Obviamente nosotros ya sabemos el nombre de los dedos de las manos. Entonces, el campo semántico que nosotros formamos con esas palabras es dedos de la mano. Vamos a analizar otra relación que establece la semántica. Aquí tenemos nuevamente relación de pertenencia. A partir de la relación de pertenencia nosotros establecemos, por ejemplo, campos semánticos. Si tenemos las palabras, paloma, canario, loro, gaviota, tórtola y golondrina, aquí este ejercicio trata de diferenciar, descubrir o identificar cuál es la palabra que no pertenece al campo semántico al cual el resto de palabras o la mayoría de palabras pertenece. Paloma es un ave, canario es un ave, loro es un ave, gaviota es un ave, tórtola no es un ave, golondrina es un ave. Obviamente la palabra que no pertenece a este campo semántico es tórtola, ¿verdad? Vamos a otra relación que establece la semántica con base en el significado. Establece una relación de diferencia. Con base en el contexto en que nosotros utilicemos la palabra planta, ¿sí? Con base en el contexto en el que utilicemos esa palabra, para una persona puede ser un establecimiento o una edificación en la cual se produzcan o se fabriquen ciertos productos.
Para otra persona, de acuerdo al contexto, la palabra planta es un ser vivo, el cual cuenta con hojas, flores, fruto y tallo, raíz. Ahí vemos nosotros la relación de diferencia en cuanto a la palabra planta, ¿sí? Un establecimiento en el cual se fabrica algún producto y un ser vivo el cual tiene como partes constitutivas hojas, flor, fruto, raíz, tallo, etc. Nos vamos aquí con nuestra última relación de pertenencia con base en la semántica. Nosotros tenemos los elementos maleta, avión y piloto. Todos estas tres palabras que yo he descrito recién ahora, con base en el significado, las relacionamos con el campo semántico aeropuerto. ¿Sí? Es muy importante la semántica para que nosotros estemos aprendiendo. Sobre todo, la semántica nos va a ayudar a nosotros a aumentar nuestro vocabulario, incrementarlo, enriquecer nuestro léxico y por consiguiente obtener una mayor comprensión cuando nosotros estemos leyendo, cuando nosotros estemos estudiando. Muy bien. Bueno, entonces con base en ese tipo de palabras vamos a empezar a realizar algunos ejercicios. Bueno, vamos a trabajar acá polisemia. Polisemia de las palabras. ¿Sí? Bueno, si yo tengo la palabra café, ¿sí? Café. Si yo digo esa palabra así por así, pues se vendrán muchas cosas a la mente, ¿verdad? No puede ser que alguien pensó en esto, ¿sí? Alguien pudo haber pensado en esto también. O en el color, también en esto, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando cada uno de estos elementos. Polisemia de las palabras. Y tenemos esta palabra, café. Entonces vamos a trabajar y ejemplificar cómo trabaja la semántica. La polisemia de las palabras se realiza más que todo enfocándonos en la semántica de cada una de estas palabras, en cada una de las ideas que tenemos nosotros en nuestro pensamiento, por decirlo de alguna forma. Simplemente yo puedo pronunciar la palabra café, alguien habrá pensado en esto, otra persona habrá pensado en esto, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a concretar acá nuestros ejemplos. Entonces, si yo quisiera utilizar esa palabra con un significado, obviamente en mi mente tengo esta imagen. A esa imagen se le llama referente. El café estuvo delicioso. ¿A qué me estoy refiriendo yo con la palabra café en esta oración? Obviamente estoy haciendo referencia a una bebida, ¿verdad? Estoy haciendo referencia a una bebida. Voy a resaltar acá la palabra. Y ahí está su correspondiente referente. Bueno, voy a continuar con esto otro de acá. Si yo escribiera, por ejemplo,
No, si yo dijera, necesito el crayón café para continuar con mi dibujo. Necesito el crayón café para continuar con mi dibujo. Vengo y resalto esta misma palabra. Si bien es la misma palabra, dependiendo del contexto en el que lo estoy utilizando, pues lógicamente mi referente será esta imagen que tengo acá. Estoy haciendo referencia a un color, ¿verdad? A un matiz. Entonces, de esa forma trabaja la semántica. La semántica es una ciencia, es una ciencia muy importante, una disciplina esencial para el desarrollo de nuestro lenguaje escrito y comprensión a la hora de estar leyendo, porque nosotros vamos relacionando lo que leemos, lo que decodificamos, lo relacionamos automáticamente con un referente en nuestra mente. Bueno, ahí está. Voy a agregar otros ejemplos por cada uno de estos referentes, por cada una de estas imágenes. Entonces tengo acá, podría yo decir, nadie prepara el café como la tía Tula. Ahí tenemos otro ejemplo de el uso de esa palabra con este referente. Recuerden que estamos basándonos en aspectos puramente semánticos. La semántica da vida o también es el origen de la polisemia de las palabras. Y para concluir también vamos a agregar un ejemplo más para este referente, ¿verdad? Recuerden que el referente es la imagen que nosotros tenemos en nuestra mente a la hora de relacionar una palabra con un significado. Referente. Vamos acá. Bueno, podría venírsenos a la mente esta idea. Agrégale más café para oscurecer su cabello. Bueno, en el contexto de que nos estemos refiriendo a o teniendo este referente en nuestra mente, obviamente por lógica, con esta idea o con esta oración, estamos haciendo referencia a un color. Bien, espero que hasta acá se esté comprendiendo lo que estamos explicando, que es parte importante de nuestro aprendizaje. Bueno, ahora vamos a continuar con esta parte en la cual voy a explicar lo que debemos hacer en nuestra guía, ¿verdad? Tiene relación con lo que recién acabo de explicar. Tenemos acá una definición de lenguaje muy importante. También hace referencia a los fundamentos del lenguaje que recién acabamos de explicar. Tenemos una actividad. Nos piden que escribamos una página de información por cada tema. Recuerden ustedes que una hoja tiene 2 páginas. Una hoja está constituida por 2 páginas. Y aquí nos están pidiendo que escribamos una página de información por cada tema. ¿Sí? ¿Cuáles son los temas? Fisiología, gramática y semántica. Luego tenemos la sección de práctica de caligrafía. En hojas de línea nosotros vamos a realizar una página por cada uno de estos
en cada una de estas muestras de aprestamiento, ¿verdad? Entonces, serán ejercicios de aprestamiento. Luego pasamos a la sección de uso de B y V. Acá nosotros tenemos palabras a las cuales les hace falta ya sea la B o la V. Son realmente ejercicios sencillos para los cuales solo tendremos que hacer un recordatorio de lo que nosotros ya hemos aprendido, ¿verdad? Es algo que nosotros aplicamos en nuestra escritura diaria. Son palabras básicas. ¿Ven ustedes que tenemos que completar ahí? Después nos pide que realicemos una lectura y que posteriormente a ello trabajemos lo que se nos solicita. Acá tenemos la lectura que se titula Detective en Tucumán. Leemos el texto íntegramente, texto escrito por Carlos Puerto, y luego procedemos a responder las preguntas, que son preguntas muy sencillas. Luego tenemos polisemia de las palabras, ¿verdad? Que es algo que estaba explicando en este tutorial y lo vamos a trabajar de una forma similar. Nos dice en el idioma español existen palabras que tienen más de un significado, se escriben igual, pero dependiendo del contexto, sus significados son diferentes. Era lo que estábamos viendo anteriormente. Nos dice en la actividad, escriba 2 oraciones por cada palabra. Las palabras tienen que tener significados distintos. Ejemplo 1, me duele el cuello. Y la segunda oración sería, el cuello de la camisa está sucio. Bueno, de esa misma forma tendremos que trabajar las palabras cuello, tierra, tiempo, sierra, hoja, mono, muñeca y puño, ¿verdad? Entonces son cuestiones para irnos adentrando en el lenguaje, las que nosotros tenemos incluidas acá en nuestra guía. Mucho ánimo y recuerden que eh, estamos a la orden ahí. Por cualquier duda pueden consultar. Fue un gusto y nos reencontraremos en una próxima oportunidad.